Recuerden que estamos en vivo y en directo, ¿ah? En vivo y en directo para todos ustedes, para que puedan participar también de nosotros. Buenos días, Virgilio, ¿cómo está? ¿Me escucha? Buenos días, Nelson. Un gusto poder conversar con usted. Chéverísimo, ya estamos en vivo y en directo, agradeciendo siempre su voluntad, mi querido Virgilio, por conversar de temas interesantes, de las cosas que a veces uno necesita siempre darle ese plus para poder comprender, y con usted podemos analizar muchas cosas, no solamente el tema de la República Federal, sino también muchas cosas de la coyuntura. Pero vamos primero con el tema que habíamos pactado conversar. ¿Nebot tiene miedo, Virgilio? Empiezo por ahí. ¿Nebot tiene miedo de perder un poco el territorio en Guayaquil? Mire, Nelson, muy buenos días. Un gusto poder conversar con usted, un gusto poder conversar con su amable audiencia. Yo lo que creo es que Nebot no tiene un proyecto político nacional. Nebot no tiene un proyecto político regional. Aún mantiene el Partido Social Cristiano el control de la alcaldía de Guayaquil y de igual manera de la provincia del Guayas, y parecería que las élites oligárquicas, económicas, políticas que se representan en el Partido Social Cristiano se aferran a mantener esos espacios de poder, y por ello realiza un planteamiento que creo yo que podría generar un debate si es que tendría otro tipo de motivaciones, e incluso si sería presentada en otro momento, debería generar un debate fundamental sobre algo que no puede pasar desapercibido, Nelson, que es el tema de la inequidad territorial que aún existe en el país y que en estos 5 años revirtieron lo que se venía haciendo durante 10 años. Entre el 2007 y 2017 se construyó una norma constitucional, se construyó el COTAD, se construyó la Ley de Ordenamiento Territorial, se construyeron instrumentos legales para avanzar en el desarrollo y en la equidad territorial. Sin embargo, en estos últimos 5 años se ha retrocedido en ese campo también. Y siendo un tema de fondo que debería ser discutido, sin embargo, se pervierte en una discusión absolutamente banal, que además tiene como motivación las movilizaciones que se presentaron en junio en el país y que no tiene una propuesta global de país. Ok, eso es interesante saberlo porque, por ejemplo, da a notar, muy bien usted lo acota, Virgilio, que se le ocurrió luego de las manifestaciones. O sea, ponen incluso como una especie de excusa. Ok, se manifestaron, hay que darle una respuesta, pero es una respuesta que no termina siendo de unidad, Virgilio, a pesar de que Nebot le pone la palabrita al final, República Federal Unida. Es como que decir, hay que ponerle, porque si no la gente va a pensar que somos separatistas. Pero realmente hay una sensación. ¿Por qué esa sensación, Virgilio, cada vez que Nebot dice esto, que en lugar de creer que vamos a ser unidos, sentimos que él quiere más bien separarse? Mire lo que ocasiona. El día de ayer, después de este temblor que sacudió a Guayaquil, a la provincia del Guayas, espero, y mi solidaridad para todas las personas que pueden haberse visto afectadas. Entiendo que hay un joven muerto por el desprendimiento de un cable de alta tensión, y de igual manera hay personas que perdieron algunos de sus bienes. Mi total solidaridad. Y perdóneme en ese sentido lo que voy a decir, pero es necesario para ejemplificar. Ayer, luego de este temblor que después nos asustó en varias zonas del país, ¿qué es lo que se veía? ¿Qué es lo que decía la gente? ¿Sí? Temblor en la República Federal de Guayaquil. Sí, verdad. ¿Sí? ¿Sí? Y enseguida señalaban, ¿sí? En Ecuador también se sintió el temblor. Esto es lo que genera división, esto es lo que genera separación de quienes tenemos una historia en común. Y precisamente esto es planteado por élites desesperadas, angustiadas, porque los números les preocupan y parecería que están perdiendo su poder, su influencia. Y entonces surge con una propuesta que no ha sido meditada, que no ha sido planteada al calor de mirar cómo lograr mayor equidad, mayor justicia territorial, mayor desarrollo territorial, cómo aprovechar las potencialidades de cada una de las regiones del país. No es una propuesta que parte de tener un plan global, una propuesta global para el país, Nelson. Cuando uno habla de estas cosas, no puede hablar solo de la parte.
No puede hablar solo de la parte, no, tiene que hablar del todo. ¿Cuál es la propuesta de Estado federado para el país? ¿Sobre la base de qué se va a constituir ese Estado federado? ¿Sobre provincias? ¿Van a ser las mismas 24 provincias? Claro. ¿O eso va a implicar, por ejemplo, que efectivamente se constituyan regiones? ¿Cómo se va a llegar a las regiones? ¿Qué va a pasar con Quito y Guayaquil? Que pueden, Quito ya es distrito metropolitano, Guayaquil. Si efectivamente quisieran avanzar en términos de autonomía, debería ser y debería considerarse un distrito metropolitano en los términos que la Constitución establece, y eso sería equivalente a una región autónoma. Fíjese, Nelson. Sin embargo, no se lo hace. O sea, sí, no ha tenido voluntad política de constituir a Guayaquil en un distrito metropolitano que sería equivalente a una región autónoma, pero no hay una propuesta global para el país. Entonces, es el diseño de la parte. Yo quiero ser autónomo, yo quiero ser Estado federal. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Sobre la base de qué se va a constituir el Estado federal? ¿De estados, de regiones, de provincias? ¿Va a ser las mismas 24 provincias? No hay una propuesta global. Y si no hay una propuesta global, tampoco hay una discusión seria sobre las competencias. ¿Cuál va a ser la competencia que va a tener el Estado federal? ¿Cuál va a ser la competencia que van a tener cada una de las provincias, regiones o estados que concurren a la federación? ¿Cuál va a ser las competencias concurrentes? ¿Usted ha oído una palabra de esto, Nelson? No. No, definitivamente. De hecho, parece que el abogado se recula un poquito cuando ve que la cosa como que lo lanzó, y más allá lo que sí ocasionó fue lo que decías, Virgilio, este asunto del separatismo, de la sensación de querer apoderarse. Una cosa que no queda clara, y es verdad, es con quién se va a unir Guayaquil, porque parecería ser que solo pelea por Guayaquil. No se sabe si es la provincia, solamente Guayaquil podría ser federal, creo que no, creo que necesita estar con otras ciudades para poder lograr ser federal. Una cosa, ¿crees, Virgilio, que esto es porque nace de Nebot? Es decir, Nebot, quiera o no, es un personaje conocido a nivel nacional, eso es innegable, pero su liderazgo se quedó afincado en Guayaquil. Ni siquiera te podría decir en Guayas, porque por acá ha tenido altos y bajos, ¿ya? ¿Crees que esto pasa porque viene de él? ¿Que si vendría de alguien con un manto más nacional sería diferente? Mira, yo creo sinceramente que es una propuesta desesperada frente a los números que cada vez reflejan que tiene incluso un liderazgo local. Y ese liderazgo local en este momento se ve amenazado. Hay candidaturas que salen del mismo palo, pero que se disgregaron y que ahora ponen realmente en cuestión la posibilidad de que continúe la propia alcaldesa Cynthia Viteri. Y de igual manera, otras candidaturas que en este tiempo empiezan a aparecer ponen realmente en duda que pueda continuarse el gobierno del Partido Social Cristiano, que ya llevan más de 2 décadas. Entonces, creo yo que eso le preocupa. Pero mire, para ir en esto que tú señalas, voy a leer lo que dice el artículo 266 de la Constitución. Escúchame, Nelson. Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regula el Sistema Nacional de Competencias. Nelson, si quería avanzar efectivamente en autonomía, ¿por qué durante todos los años que el Partido Social Cristiano ha tenido la alcaldía de Guayaquil, no ha convertido a Guayaquil en un distrito metropolitano en los términos que dice esta Constitución de la República? ¿Por qué el abogado Nebot desde el año 2008 no ha convertido a Guayaquil en un distrito metropolitano que le habría permitido tener en Guayaquil las competencias de la provincia y las competencias de la región? ¿Por qué en la alcaldía de la señora alcaldesa Cynthia Viteri no han dado el paso en lo que dice la Constitución en el artículo 266 y convertirla en un distrito autónomo que efectivamente habría podido tener las competencias, como dice el artículo, las del cantón, las que correspondan de la provincia, todo lo que implicaba, por ejemplo, el desarrollo de las áreas periféricas y rurales, y también las competencias de la región? Sí, habría sido en ese término el primer distrito autónomo con las normas y la fortaleza de esta Constitución, porque Quito, la declaratoria de Quito como distrito autónomo es antes de la Constitución y por lo tanto no tiene asumidas todas las competencias que le señala el artículo 266. No lo ha hecho.
De tal forma que ahora plantearnos el tema de que hay la propuesta de un Estado federal es demagógico. Claro. Es demagógico, como tú bien dices. No es pensado siquiera en todo Guayaquil. No es pensado en Pascuales, no es pensado en la Trinitaria, en Mapasingue, en el Guasmo. No es pensado ahí. Es básicamente cómo las élites de San Borondón, de Mocolí, conservan el poder político en Guayaquil. No les importa tampoco el resto de la provincia, porque ni siquiera hay una propuesta de desarrollo para el conjunto de la provincia, mi estimado Nelson. Virgilio, necesitaba o necesita un discurso para complacer a ese grupo que lo va a sostener. Es como escuchar a Guillermo Lasso acusarlos a ustedes de todo. Es como necesita ese discurso para afincarse en un poder y poder sostenerse. Yo te digo, creo que es la desesperación, porque creo que con este discurso no ha ganado, creo que con este discurso ha perdido, creo que con este discurso ha quedado en evidencia de que no es un partido nacional, evidencia de que no es un partido regional, evidencia, y esto no se olviden, estimados votantes, que no le importa el conjunto de la provincia del Guayas y que está básicamente desesperado por no perder Guayaquil. Y por eso pervierte una propuesta que pudo haber sido interesante de discutir. Hay que discutir, Nelson, cómo ir hacia un Estado regional autonómico. Yo soy partidario de una mayor descentralización. Yo creo que hay que ir al modelo que la propia Constitución política nos señala. Yo creo, estoy convencido en un Estado unitario, pero descentralizado, con regiones fortalecidas, autónomas. Yo soy absolutamente partidario de esto. De hecho, la Constitución lo dice. No es seria. Virgilio, la Constitución lo dice. ¿Y qué ha hecho tan complicado en la construcción de las regiones que se supone deberían haberse hecho? Precisamente estos liderazgos que piensan que si se unen con otras provincias, que si logran unidad con otras provincias, pierden vitalidad, pierden fuerza. Y por eso no han podido llevar adelante las regiones. Tengo que reconocer que hay un problema de diseño en la Constitución de Regiones, que sí es quizá un problema de la Constitución del 2008, que encarga la posibilidad de la Constitución de Regiones a las prefecturas. Y los prefectos ahora básicamente se han negado en avanzar en la constitución de esas regiones porque creen que de esa manera perderían fortaleza a las provincias, cuando es todo lo contrario. Pero este ha sido el criterio y por eso no se ha avanzado en la constitución de regiones, por la existencia de estos liderazgos que no son capaces de ver más allá de su área de influencia y por lo tanto no son capaces de pensar en propuestas más globales. Y en base a eso es que ahora tenemos una propuesta como la del abogado Nebot, que no tiene fundamentos. No hay una propuesta global, no hay competencias, no hay definición de recursos, Nelson. Para poder avanzar en un Estado federal, tendría que haber un diseño de cómo van a ser los recursos, cuáles van a ser entendidos como los recursos nacionales, cuáles van a ser los recursos de cada una de las partes de los estados federados. No hay un mecanismo de compensación de las zonas o de las regiones que tengan mayores necesidades. No hay ningún mecanismo. No hay ningún mecanismo de compensación. No hay un plan de desarrollo regional para que logremos que en general, para todo el país, eso signifique un desarrollo armónico, con justicia territorial entre todos los componentes del Estado federal. No es una propuesta seria. Es básicamente la desesperación de las élites de no perder Guayaquil y por eso lanzan una propuesta que creen que suscita interés, motivación, debate, y realmente lo que evidencia es ya que el Partido Social Cristiano ni es nacional, ni es regional, ni es provincial, y tiene miedo de perder el único bastión que les queda y que ahora está seriamente amenazado por candidaturas que surgen de su propio cuño y también otras que venimos pugnando por un Guayaquil mucho más democrático y un Guayaquil sobre todo que piense en la gente y que ahora tienen mucha posibilidad efectivamente de disputarle y de ganarle al Partido Social Cristiano. Por eso, Virgilio, tal vez es que el tema no tuvo la resonancia que tal vez esperaba el abogado en la asamblea, por ejemplo, porque lanza el comunicado y en la asamblea no tuvo, o sea, tal vez esperaba otra cosa, pero no pasó. Y bueno, tal vez acá la realidad sea distinta y ahí es donde se ve la diferencia de que de pronto se está moviendo acá el tema, el concepto, porque lamentablemente, sí hay una fracción, sí hay un grupo de gente que estaría incluso hasta muy de acuerdo en hacer una república solita, o sea, hacer un país. Y yo decía que la idea no era tan loca porque creo que Costa Rica tiene 3 millones de habitantes y Guayaquil creo que llega a 3 millones, entonces por ahí creo que van estas ideas
ideas locas de volver a Guayaquil un país. Existen personas que sí están con ese criterio. Por eso es que no ha tenido la resonancia. Es que Nelson, este ha sido el sueño de las élites oligárquicas guayaquileñas. Este ha sido el sueño de las élites oligárquicas guayaquileñas. Tener una república en la que ellos puedan tener el control. Pero eso es completamente distinto al sentir de la gente. Claro, Mucha de la gente que vive en Guayaquil es gente que ha migrado, no solo de distintas regiones de la sierra, de todo el país, de la sierra, de la costa, de la Amazonía, ¿sí? ¿Quién no tiene un familiar ahora en Guayaquil? Sí, parte de mis familiares, tíos, primos, viven en la ciudad de Guayaquil. Como en la Hace sierra. muchos años migraron, ¿sí? Exactamente, ellos migraron de la provincia de Chimborazo, unos vinieron a Quito, mi padre vino a Quito, en cambio, otros migraron hacia Guayaquil, de tal forma que esto no es un sentimiento popular. En cambio, nosotros en los sectores populares estamos muy conectados. ¿Quién no tiene un pariente, un primo, un amigo en la ciudad de Guayaquil? No, esto es el sentir popular es de unidad, pero el sentir de las élites siempre ha sido de separatismo. Ok, hablemos ahora precisamente de esa disputa que va a entrar, obviamente, Revolución Ciudadana en Guayaquil y en Guayas, porque son situaciones distintas y poderosas, hablando de las elecciones. Yo hablaba ayer, no sé si tú lo vistes o te han compartido el tema, pero existe, Virgilio, un llamado de atención que hacen ciertas bases y se lo hacen directo a Correa, porque ahora con el Twitter es fácil poner y etiquetarlo y decirle, presidente, póngase pilas, vea lo que está pasando. Porque hay un sentimiento de patriotismo interno de Revolución Ciudadana que no permite y no quiere que nadie quien haya faltado el respeto o se haya torcido o lo que denominan hayan sido traidores estén ahora en las listas de candidaturas. ¿Cómo está manejando eso RC? A ver, yo no soy ahora parte de la dirección del movimiento, ¿sí? Participo en algún espacio en el que se ven las líneas generales, pero no tengo responsabilidad en la dirección del movimiento, ni por tanto también en la selección de candidaturas. Por lo tanto, lo que voy a decir es mi criterio. Ok, perfecto. ¿Sí? Primer elemento que yo quiero señalar, Nelson, tiene que haber en nuestros candidatos, yo digo 3 elementos que son fundamentales. Tiene que haber coherencia. Y la coherencia no es solo de este momento, pues. La coherencia es en el conjunto de su accionar política. No me parece que sea un requisito que haya sido necesariamente de las filas de la Revolución Ciudadana, pero no puede ser que los que hasta hace 2, 3 años eran candidatos del Partido Social Cristiano, de Creo, o que estuvieron con Lenín Moreno hasta el último día de su gobierno, ¿sí? Ahora sean los más fervientes revolucionarios. Claro, en esa coherencia no creo. Tiene que haber coherencia, tiene que haber coherencia. Tiene que haber consecuencia. ¿Consecuencia con qué? Consecuencia con historia, consecuencia con lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. Tiene que haber conciencia con el momento que vivimos. Esto es fundamental. No puede no haber candidatos que no tengan conciencia, que no tengan coherencia y que no sean consecuentes. Yo no creo, sí te digo, no creo en aquellos que hasta el 2019, algunos hasta el 2021 estuvieron con Lenín Moreno, fueron tenientes políticos, gobernadores, autoridades, y ahora son los militantes pero más firmes. No, sí, no creo. Hay gente que estuvo con Elizabeth Cabezas, que era funcionario de Elizabeth Cabezas, y después dicen que no se enteraban que Elizabeth Cabezas no era de la Revolución Ciudadana, y ahora son los más firmes revolucionarios. No creo en esas personas, ¿sí? No creo. Por lo tanto, y espero que nuestros candidatos hayan mantenido conciencia, coherencia, consecuencia. Primer elemento, Nelson. Segundo elemento, y esto me parece que es fundamental, tenemos necesidad de poder en algunos sitios realizar alianzas. Y las alianzas, Nelson, son con otros. Las alianzas no son entre nosotros mismos, mi estimado Nelson. Las alianzas tienen que hacerse con otros. Esos otros pueden venir a través de fuerzas políticas o pueden ser personas que no habiendo compartido en todo con nosotros, pero que sean personas con criterio, que sean personas serias, que sean personas que
han demostrado seriedad en sus actuaciones públicas y privadas. Me parece que esto es importante. Alianzas. Esas alianzas pueden venir a través de otros movimientos, de otros partidos, o también gente que no ha participado en la política. Comparto con mis compañeros, comparto que hay que buscar que los mejores cuadros estén siempre en las listas. En eso comparto. Pero a veces también me preocupa que pueda haber cierta cerrazón e incluso mezquindad en que si uno ve que puede haber una persona de afuera que ha sido consecuente, que ha sido coherente, que ha sido consciente y que además podría ser un buen alcalde, un buen prefecto, un buen concejal, ¿sí? También digan, porque no estuvo con nosotros, no puede tener ahora posibilidad. Claro. Porque entonces, esto ahí no sería cierto el discurso que nosotros decimos de ser un movimiento siempre con las puertas abiertas. Yo creo que tenemos que ser un movimiento con las puertas abiertas, un movimiento en el que nunca nadie está de más, ¿sí? Nunca nadie está de más. Y me parece que en ese sentido no puede haber también mezquindad política. Pero de ahí a que en cambio se nos presenten como los más grandes revolucionarios, a quienes estuvieron en el pasado con el propio Lenín Moreno, con las fuerzas políticas de la derecha que no tienen nada que ver con nosotros, sí me parece que nos desdibuja. Y digo además que no sirve de nada ganar ahora, así se gane con esas autoridades, si después de esas autoridades en la primera, ¿sí? Van a voltear. Sí. Entonces, yo esto, por eso te digo, creo en que puede haber participación de gente que no necesariamente haya estado militando con nosotros, pero que esa gente haya sido consciente, coherente, consecuente, ¿sí? Mira, hay gente desesperada porque ahora le han propuesto como candidato, pero que no sabe qué hacer con lo que escribió antes en las redes. No sabe qué hacer con lo que ellos borra esa decían. borra. Sí, exacto, borra, pero alguien ya me ha capturado. Están desesperaditos porque no saben cómo hacer lo que decían del propio Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, hasta hace muy pocos meses. Entonces, en esas personas yo no creo, y no creo además, así tengan posibilidades de ganar, que ahora vayan a ser buenos candidatos nuestros, porque hasta pueden ganar, pero no me parece que después van a tener consecuencia, coherencia. Si alguien ya un día se volteó, no va a ser ahora la excepción. Claro. En cuanto haya que tomar decisiones a favor de la ciudadanía o cuando haya que ser firmes frente a la corrupción, ¿sí? Van a tener una posición dubitativa si no están convencidos de un proyecto político como es el de la Revolución Ciudadana. Claro, eso es interesante, Virgilio, porque sí, es verdad, que por más que sea buen candidato, de pronto el PAN hasta tiene los números, pero ¿qué pasa si gana y si no tiene la conciencia del grupo o del partido, pues se va a terminar cambiando rapidito? ¿Qué piensas tú sobre Quito, sobre los candidatos? Se han mostrado ya algunos. ¿Qué ocurre con Luisa Maldonado, por ejemplo, que se creía que iba a estar y que no se iba a separar y parece que se ha separado y de alguna u otra manera pues empiezan a dividirse un poco los votos? ¿Qué piensas de eso? Mira, Luisa Maldonado fue nuestra compañera candidata desde el inicio de la revolución. Ella fue candidata en el 2009 y ganó la concejalía en el 2009. Fue reelecta en el 2014 concejala, ganó la concejalía y estuvo con nosotros hasta el 2019, 10 años. En el 2019 volvió a ser nuestra candidata, ¿sí? Ahora, porque parecía, era precandidata, pero evidentemente aquí hay como un ánimo a favor de la candidatura de Pavel Muñoz. Ella ha decidido retirarse de la Revolución Ciudadana. Espero que hasta ahora hay muchos comentarios de que podría ser candidata por otra fuerza política, ¿sí? Yo realmente creo en las palabras de la propia Luisa, que ella va a regresar a sus bases, que deja la Revolución Ciudadana, y te digo, no lo entiendo, porque ella estuvo con nosotros, digamos, desde los primeros años. Fue candidata en el 2019 y ganó, en el 2014 ganó 10 años concejala gracias a la Revolución Ciudadana. Fue nuestra candidata en el 2019, quedó a muy pocos puntos de poder ganar la alcaldía. Claro. Sería la primera vez en que no sea candidata, la primera vez. Y si ese criterio les llevó a alejarse de la Revolución Ciudadana, no lo considero lo más adecuado, no lo considero correcto, pero es su criterio. Pero claro, quiero creer aún en su palabra. Si yo le conozco a Luisa no solo de los últimos años, le conozco a Luisa de
25, 30 años, y quiero creer en su palabra de que ella básicamente está interesada en un trabajo de fortalecimiento del tejido social, de fortalecimiento del tejido en las bases, y que ese va a ser un aporte para el progresismo y la construcción democrática. Quiero creer eso efectivamente de quien considero que es mi compañera Luisa Maldonado. Ojalá que sea así, porque de todas maneras, bueno, también hay cuadros, podría decir que el conflicto fue incluso real, porque hay dos personas que se merecen la oportunidad y que están representando muy bien. Está el señor Pavel Muñoz, que tiene muy buenos criterios también dentro de lo que es Revolución Ciudadana, dentro de lo que ha sido las bases y dentro de lo que es el proyecto político que pueden emprender en la ciudad de Quito. Ojalá que así sea. Virgilio, ¿qué ocurre con Jarrín? Jarrín sale para defender a los compañeros. Ha dicho, me voy a defender a quienes son perseguidos. Esto me da una lectura que no sé si la tengas tú. ¿Se va a empeorar el tema de la persecución, Virgilio? ¿Sabes, Nelson? No ha parado nunca la persecución. Por eso, si se va a empeorar. No ha parado nunca la persecución. Fíjate lo que pasa con Jorge Glass. Yo creo que con Jorge Glass los propios opositores saben que él es un secuestrado de Estado. Ahorita es un secuestrado, claro que sí. Que si él sería Pedro, Pablo, Juan, Manuel, ya él tendría que estar libre desde hace más de 18 meses. Así es. Porque él, incluso siendo injusta, siendo absolutamente aberrante, porque nunca le pudieron encontrar pruebas, su prisión ya ha cumplido. Y sin embargo está detenido, está preso, ¿sí? Entonces, yo creo que esto no dejan de saber los abogados, esto no dejan de saber los fiscales, los jueces, esto no deja de saber el gobierno. Él es un secuestrado por el Estado. ¿Sí? ¿Por qué está preso? Porque se llama Jorge Glass, porque es correísta. Entonces, la persecución no ha parado, ¿sí? Fíjate, respecto de Rafael Correa, ¿sí? Ahora se empieza a ver precisamente los triunfos a nivel internacional cuando hay justicia. ¿Sí? El Reino de Bélgica no va a ser, pues, que hay la influencia de los correístas para que el Reino de Bélgica tome una decisión. En la Interpol, es cierto que a veces nos sobreprecian, pero no creo que tengamos, pues, la fuerza política para poder direccionar lo que hace la Interpol. Y continuamente la Interpol les niega las órdenes de captura contra Rafael Correa. Fíjate lo que acaba de pasar en el caso Singue, que mientras aquí en el Estado, ¿sí?, están procesando, ¿sí?, y hay riesgos de sentencias con personas que dicen que beneficiaron a la empresa, es que esto ya es de una locura. Aquí hay un proceso, ¿sí?, por el que incluso, ¿no es cierto?, por si acaso le tendrían preso a Jorge Glass, que es el famoso caso Singue, supuestamente porque con ese contrato se benefició a la empresa. Va a la empresa, demanda en el plano internacional y gana porque precisamente ha sido perjudicada por el Estado. ¿Quién puede entender esto, mi estimado Nelson? La persecución no ha parado nunca. Fíjate, se logra en un hecho en el que precisamente se notaba que había la persecución, se logra el tema de las amnistías. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Va a la Corte Constitucional y plantea la inconstitucionalidad de las amnistías. Y esto ha sido admitido por la Corte Constitucional. ¿Sí? Fíjate, toda la serie de hechos que hay y las causas que todavía existen sobre muchos de nosotros. Virgilio, perdóname una cosita. Es decir, pensando mal, si Paola Pavón ya empieza la campaña y la Corte le da el favor o remueve todo el tema, ¿Pavón regresa a la cárcel? Es que volvería. No. Volvería a la situación antes de la amnistía. Ok, al proceso. Con lo cual, nuevamente tendríamos que seguir esperando una audiencia de juzgamiento, que esperamos esa audiencia de juzgamiento. Esto es increíble. Desde el 27 de agosto del año 2020 esperamos la audiencia de juzgamiento. Nunca se hizo esa audiencia de juzgamiento. 18 meses esperando la audiencia de juzgamiento. Esto era una barbaridad. Entonces, Nelson, ¿por qué sale Fausto? Él lo ha dicho muy claramente. Sí. Porque es una prioridad para nosotros la defensa de la verdad. Y con la defensa de la verdad, la defensa de la libertad, la defensa de la vida, la misma vida de nuestros compañeros. Y es necesario mantener, Fausto era la cabeza de la defensa, tanto de procesos nacionales como internacionales, de Rafael Correa, del propio Jorge Glass, de muchos de otros compañeros,
que seguimos y siguen teniendo procesos, ¿no? En mi caso, mi abogado defensor siempre fue Ramiro Aguilar, pero obviamente también articulando con el trabajo que hacían con Fausto Jardín, que tenía la defensa, por ejemplo, del propio Cristian González. Entonces, definitivamente hay temor de que ahora con las elecciones se empiecen a proliferar denuncias, casos, Contraloría y cosas así. Entonces, hay un temor. Nelson, créeme, en ese tema, al igual que lo hacía el régimen de Lenín Moreno, nunca ha parado la persecución contra nosotros. Nunca. El presidente dijo que él no venía a perseguir a nadie, pero eso no lo ha hecho. Es una más de las cosas que dice el presidente Lasso, una cosa dice y después se desdice. Y lo que han hecho efectivamente con nosotros es seguir en esa persecución. Fíjate ahora, en los hechos de junio, no se les ocurre mejor cosa que efectivamente poner nuevamente que el correísmo tenía intereses políticos en la movilización. Y algunos incluso de manera cobarde y perversa, Nelson, porque no hay cómo ahorrarse las palabras, de manera cobarde y perversa, ¿sí? Intentan un vínculo con el narcotráfico sin que tengan ningún elemento ni ninguna prueba, ¿sí? Fíjate al propio presidente y a otras autoridades señalando y diciendo de los vínculos con narcotráfico sin mostrar un solo elemento, una sola prueba, ¿sí? Este es el presidente que tenemos. Por eso, a ese presidente, el 87% de ecuatorianos no le creemos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso no solamente ya le empiezan a recriminar ustedes que son los afectados directos, sino todas las personas que tienen un poco y un mínimo de sentido común. Es decir, tú vas a denunciar, presenta prueba. Y si eres un presidente, más aún. Por eso es que se ha venido abajo la credibilidad del mismo. Virgilio, muchísimas gracias siempre por acompañarnos en este tipo de análisis. Siempre las puertas abiertas para tocar temas diversos en este espacio. Tus palabras para despedirnos. Siempre es un gusto. Si algo me encanta es hablar claro, Nelson. A veces me emociono, me apasiono, pero me encanta hablar claro. Esto es siempre un elemento fundamental en el quehacer de la política y en el quehacer democrático. De tal manera que complacido de poder estar en este espacio. Qué chévere. Chao, Virgilio. Muchísimas gracias. Chao, Nelson. Un gusto, un abrazo. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Virgilio Hernández, analista político y parlamentario andino. Por si acaso alguien me pregunta, ¿y cómo así? ¿Cómo así? Bueno, es que el pana también es analista político, pues, parlamentario andino y obviamente pues una voz bastante oficial de parte de quienes son la otra parte, la otra cara de la moneda que tal vez no tenga esa visibilidad de medios y que el poder político en este momento está pues opacando, aplastando, etcétera, etcétera. Y yo creo fielmente que hay que equilibrar, Peñañito, la cosa, hay que poner ahí pues, para que la pelea sea justa, Peñañito. La pelea tiene que ser justa. Cuando uno va a pelear, cuando se enfrentan los boxeadores, es por el peso, Peñañito. Tiene que ser el mismo peso, el mismo man. Ahí se mide el ganador, pues no puede ser un man más grande y el otro más chiquito. Mis queridos pilluelos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que estamos hoy 3 en punto de la tarde y 8 de la noche. Así somos nosotros de incansables y de rayados. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad de ustedes y siempre el apoyo de nuestra audiencia. Nos vemos hasta la tarde. Chau, chau. ¡Yep!